todos los puntos de vista. Señor Cándido Méndez, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, que estamos aquí en pleno debate. ¿Hemos pasado el Cabo de Hornos? ¿Hemos pasado ya del Atlántico al Pacífico y no estamos entrando en el Triángulo de las Bermudas, como dice el presidente Rajoy? ¿Hemos pasado lo peor, señor Méndez? Bueno, yo creo que no. Es más, yo creo que ni siquiera el presidente del Gobierno comparte esa nueva tendencia a la esperanza que él intentó ayer proyectar, ¿no? Y lo digo por lo siguiente, porque podía haber utilizado otro símil geográfico, otro cabo, que es el Cabo de Buena Esperanza. No utilizó el Cabo de Buena Esperanza como símil. Utilizó el Cabo de Hornos, que por cierto, después de atravesar el estrecho de Magallanes, que está cerca del Cabo de Hornos, a Magallanes lo mataron en una refriega por allí, por una isla del archipiélago de las Filipinas. Es decir, si ni el propio presidente del Gobierno ha utilizado un símil geográfico más interesante, que es atravesar el Cabo de Buena Esperanza, ni siquiera él cree sinceramente en lo que intentaba ayer proyectar. Pero, secretario general, el presidente sí se lo cree. Ayer habló de que se ha acelerado el crecimiento, récord histórico en las exportaciones, se ha reducido el déficit, las empresas están exportando, hay récord de turismo. Él dice que se ha recuperado la confianza. Bueno, yo os le digo, Moody's también lo cree. Él se agarra a algunos macrodatos que son reales. Bueno, vamos a ver, los macrodatos son reales dentro de la economía a nivel macroeconómico, pero la traslación de esos datos macroeconómicos, como puede ser la bajada de la prima de riesgo, o que ya estemos en un escalón, a 2 escalones de lo que es la calificación de deuda basura, nuestra deuda, etcétera, por Moody's, no significa gran cosa en términos reales de la vida de la población. Y a su vez, es que en el debate de la nación las propuestas que ha puesto encima de la mesa para intentar vincular la recuperación macroeconómica con la recuperación a nivel de la empresa, particularmente pequeña y mediana empresa, o a nivel de crear empleo neto, esas medidas son absolutamente insignificantes y podría comentar, si le parece, pues comentar las 2 medidas fulgurantes. Ahora le pido una valoración, señor Méndez, sobre esas 2 medidas, valoraciones muy concretas, pero antes, a ver, señor Méndez, ¿ha acabado la recesión, sí o no? ¿Estamos ya en el principio de recuperación, sí o no? Hombre, la recesión en términos estadísticos, evidentemente, pues ha terminado ya, en tanto en cuanto estamos en un escenario de crecimiento económico positivo, al parecer. Pero eso no quiere decir que haya acabado la crisis y eso no quiere decir que la recuperación sea una senda ascendente. En este momento la impresión que nosotros tenemos, que se deduce de los datos y de mucha gente más, la impresión que tenemos es que hemos pasado de la recesión, pero podemos estar ante un escenario de estancamiento de la economía, con un crecimiento económico muy débil y por lo tanto padeciendo unos niveles de desigualdad, de paro, de deterioro de servicios públicos, de problemas de productividad en las empresas que se puede prolongar a lo largo de años. A ver, le pregunto por esas 2 medidas. La primera, le pregunto, ¿elevan el mínimo exento a los que ganan 12.000 y menos de 12.000? ¿Le gusta la idea? Mire, esa es una medida que podríamos decir que está llena de buena voluntad, en tanto en cuanto es verdad que en estos últimos años los salarios reales han perdido poder adquisitivo. El principal problema que tiene nuestro país en este momento en relación con la evolución de las empresas es el precio de la electricidad, que ha subido en los últimos 8 años un 63%. Los salarios reales han caído, pero los salarios reales que más han caído son de la 10ª parte de los trabajadores que tienen menos ingresos, que esos han caído un 16%. Por lo tanto, digo que está llena de buena voluntad esa medida porque puede suponer un ahorro fiscal para esos trabajadores. Pero en términos cuantitativos, la gran mayoría de esos trabajadores ya no tenía obligación de declarar el IRPF a Hacienda. Por lo tanto, es una medida que tiene brillo,
pero es un brillo francamente de bisutería, no es una medida de calidad. Fíjese, señor Méndez, en relación con esto que hablábamos de los salarios, esa última hora tenemos ya más datos. Laura López, el Banco de España, datos oficiales, dice que los salarios en este país, los sueldos, Laura, están cayendo el doble de lo que dice la estadística oficial. Asegura que están cayendo el doble de lo previsto, esto es un 2%, y lo elabora en el informe en el boletín de febrero. Asegura que es teniendo en cuenta, porque hasta ahora no se había tenido en cuenta en estas estadísticas, el empleo de peor calidad. Además, apunta a que la economía española tiene un tono moderadamente positivo. Cándido Méndez, ¿qué le parece estos datos que está ofreciendo hoy el Banco de España? Bueno, no, es lo que le acabo de decir, efectivamente, que el 10% de los asalariados con menos ingresos, que son aquellos que tienen trabajos de peor calidad, pues han experimentado una reducción, esto hasta el 2012, de sus salarios del 16%. Las cifras que nosotros barajamos hablan de una pérdida de poder adquisitivo de los salarios reales en los últimos años de en torno al 10%, con carácter general. Los asalariados con menos ingresos, los que tienen los trabajos peor cualificados, que bueno, todavía disponen de un trabajo, ha caído ese salario el 16%. Por eso decía que la medida está llena de buena voluntad, pero efectos prácticos va a tener muy pocos. La última, señor Méndez, la tarifa plana, que es una de las medidas estrella, que ayer se acaba Rajoy. Su compañero de sindicatos de comisiones obreras, Fernández Toso, dice, esto no va a servir para mucho y además cuidado con los ingresos de la Seguridad Social. Tarifa plana, contratación indefinida a 100 euros el contrato a la Seguridad Social. ¿No le parece interesante? Los empresarios, algunos dicen que está bien. Mire, vamos a ver. En primer lugar, el problema que tenemos no es que la contratación sea atractiva o presuntamente atractiva, sino que las empresas necesiten contratar. Y para que necesiten contratar, tiene que haber más actividad económica y, en paralelo, las empresas deben de disponer de créditos para poder, evidentemente, financiar su actividad productiva. Por lo tanto, el tema no es que se ponga más o menos atractiva la contratación, se acicale más o menos, es que se necesite esa contratación. Esa es la primera consideración. Digamos que lo que hace falta es reactivar la demanda, no tomar medidas de esta naturaleza. Pero dicho eso, esta medida va a tener un resultado insignificante y, efectivamente, con un riesgo evidente si se utiliza con cierta intensidad, en tanto en cuanto supone un nuevo palo a las arcas de la Seguridad Social. Pero va a tener un efecto insignificante, y lo digo en base a la experiencia. Es que aquí no estamos hablando en teoría, es que ya tenemos experiencia. Y voy a poner encima de la mesa una experiencia muy reciente, que es el contrato de emprendedores. El contrato de emprendedores es un contrato que es verdad que está referido a empresas de menos de 25 trabajadores, pero es un contrato fortísimamente subvencionado. Y se ha utilizado en menos del 6 por 1000 de la contratación. En menos del 6 por 1000. Y de la contratación indefinida, que es hacia donde se dirige este contrato, que ya es para todas las empresas, no solo para las empresas pequeñas, en la contratación indefinida, el contrato de emprendedores se ha utilizado en un 7% y va cayendo. Por lo tanto, es que la propia experiencia del contrato de emprendedores pone claramente de manifiesto hasta qué punto este tipo de medidas no son eficaces para incentivar la creación de empleo. Por eso nosotros pensamos que va a tener un efecto insignificante y es efectivamente una mala señal respecto a la estabilidad financiera de la Seguridad Social. Sé que tiene prisa, señor Méndez. Le pido un titular. ¿Cómo vio ayer el presidente? Él ha dicho hoy que fue realista, que no estuvo en plan triunfalista. Si usted tuviera que definirlo. Bueno, pues yo creo que el presidente estuvo en plan presidente del Partido Popular. Ya está en plena campaña electoral. Pues acaba de decir, está justo a su lado, no lo ve usted en pantalla. Muy a mi juicio. Señor Méndez, no lo ve usted en pantalla, pero está... No, yo no veo a nadie. Pero está ahí, aunque no lo ve, créame. Yo veo el ojo negro de la cámara. Pues al lado de usted, ¿Sí? A su izquierda, está ahora mismo Mariano Rajoy, ¿sí? Y acaba de sentenciar que ha comenzado el principio de la recuperación, sí o sí. Bien. Yo soy de los que pienso que
que eso es algo que necesita este país, pero que tenga cuidado el presidente del gobierno en no generar falsas expectativas, porque la gente va a entender que recuperación económica significa creación de empleo. Y eso no se va a producir o no se va a producir con la suficiente intensidad. Significa que va a mejorar el nivel de vida, la calidad de vida, el bienestar de los hogares españoles. Y lo que puede generar esas expectativas es una nueva frustración. Y mire, le voy a poner un ejemplo y que nadie me lo malinterprete. Decía un amigo mío que en el siglo XVIII las revoluciones empezaban en la cola de la panadería. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando se empezaba a decir, hay pan, que ya hay pan, la gente pasaba de una situación de cierta resignación, porque sabía que la situación era muy difícil, a ir a buscar pan a la cola de la panadería, y cuando no había pan era cuando se montaban las revoluciones. Eso es un ejemplo, que nadie me malinterprete, pero las falsas expectativas a veces se vuelven en contra, son un arma de doble filo que se vuelve en contra de aquel que pretende estimularla. Camilo Méndez, secretario general de la UGT. Señor Méndez, gracias por estar aquí en directo, en Al Rojo Vivo. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias, igualmente, buenos días.